Bien, esta mañana empezamos con el decodificador BCD a 7 segmentos. Lo que queremos hacer es, dada la combinación binaria, queremos ver el resultado en los números decimales. ¿No ven? Esa es la idea de este decodificador de 7 segmentos. Habíamos dicho que esos decodificadores de 7 segmentos se fabrican en base a diodos emisores de luz. Entonces, como son diodos, seguramente estos diodos están conectados como ánodo común o cátodo común. Si es cátodo común, hay que poner un 1 lógico en el ánodo. En cambio, si es ánodo común, hay que poner un 0 en el ánodo para que pueda funcionar. Esas son las dos maneras de utilizar esos dispositivos. Y cuando te venden el dispositivo en la tienda del proveedor, obviamente él te pregunta cuando compras un display si quieres ánodo común o cátodo común. Bueno, los dos existen a la vez. Ahora, para este decodificador hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es visualizamos los 7 segmentos. Ahora, en el 90% de todos los casos, los 7 segmentos están numerados o están nombrados de esta manera: segmento A, B, C, D, E, F, G. Y falta un octavo segmento que es el punto binario o coma binaria. Es un segmento como nosotros no lo vamos a usar, por eso es cuando lo estamos mencionando en el decodificador. Ok. Ahora, decimos que está dispuesto de esta manera en el 90%, y hay un porcentaje muy reducido en la que en vez de letras utilizan números. Dicen segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el punto un 8. ¿No? Eso está ya acordado de esa manera, está normalizado de esa manera. Entonces, para poder representar, por ejemplo, los números aquí, el número 0, ya sabes, el segmento G no debe estar encendido. Entonces, para eso, hay que construirse previamente, antes de iniciar el proceso de diseño, una matriz de estados. Y la matriz de estados me está mencionando, para representar un número, que el segmento no va a estar encendido. Aquellos que están debajo de los segmentos A, B, C y D en blanco significa que esos segmentos van a estar encendidos. Y aquellos que tienen una X, no. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para el 0, es este segmento G que no va a estar encendido, está en X, el resto sí va a estar encendido. Para representar el 1 es el segmento A, D, E, F y G, que no van a estar encendidos. En cambio, el B y el C sí van a estar encendidos y eso me representa el 1. Y así sucesivamente. Nos saltamos al 9. Para representar el 9 en la modalidad que hemos hecho, simplemente es el segmento E que no va a estar encendido y justo esa X está coincidiendo con ese segmento. Ahora, una vez que tenemos la matriz, ¿cómo van a ser manejados estos segmentos? Sabemos que para representar números del decimal necesitamos un código formado de 4 bits y con 4 bits podemos hacer 16 combinaciones. De estas 16 tomamos 10 para los símbolos del decimal. Ahora, esos 10 que tomamos pueden estar en alguno de los códigos. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar en el código BCD natural o podemos tomar en el binario natural. Si tomamos en el binario natural, las cosas tienen que estar definidas del 0 al 9, o sea, las 10 posiciones. Y puedo utilizar del 10 al 16 o al 15 como fibooleanos para permitirnos una mayor o menor reducción. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, con esto nosotros podemos hacer los decodificadores de precisión o los de no precisión. Ya hemos visto y hemos mencionado algunos de sus casos y ahora lo vamos a ver en forma detallada aquello. Entonces estamos mencionando aquí para nuestro decodificador, nosotros vamos a utilizar 4 variables. Con 4 variables vamos a poder excitar los 7 segmentos y representar los números del 0 al 9 e incluso podemos hacer con este de 7 segmentos un transcodificador de binario natural a hexadecimal.
En ese caso se utilizan todas las combinaciones. También, si el tiempo nos alcanza, vamos a mostrar aquello, porque si no, pues cada uno ya lo desarrolla como parte de los ejercicios que hay que hacer. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a implementar y lo estamos mencionando aquí, que de esas 16 combinaciones vamos a utilizar 10 y las otras me van a quedar libres. Y a esas libres los voy a llamar fibolianos porque pueden o no ayudarme a la reducción. Y ahí está nuestra tabla de verdad, porque todas las cosas debemos diseñarlos vía una tabla de verdad. Me dice, del 0 al 9, si es el código de entrada, del 0 al 9 están excitados los segmentos que correspondan para desplegar el número 9. En nuestro caso, encontramos que el segmento E que no tenía que estar excitado, por lo tanto, los otros van a tener un 1 lógico. Y así sucesivamente esta matriz, esta tabla de verdad ha sido desarrollada en base a la matriz de estados. En cambio, para las combinaciones que no usamos, lo estamos denominando fibolianos. Y a estos fibolianos, dependiendo la conveniencia, vamos a llamarlo 0 o 1. Unos cuando nos va a posibilitar una mayor reducción. Y si no, pues nos conviene que se llamen ceros. Ok. Dicho eso, vamos a ir procediendo. Ahora, también decíamos que de este decodificador existe como circuito integrado. Es este de BCD a 7 segmentos. Entonces, cuando me dice de BCD, me está diciendo solo son para los símbolos del decimal, porque es código BCD. Solo va a tener 10 posibles combinaciones. Ahora, si me dice de binario natural, ahí puedo hacer al hexadecimal. Creo que no existe ninguno, pero bueno, por lo menos es el que encontramos en nuestro manual. Este circuito integrado existe, está en el manual, por eso lo hemos anotado. Ok, una vez hecho eso, una vez hecho nuestra tabla de verdad, y que lo vamos a diseñar algo parecido a este circuito integrado, empezamos a definir nuestras funciones. Y las funciones las definimos en base a estos min términos o max términos, porque lo podemos hacer en primera forma o en segunda forma canónica. Nosotros tomamos el de primera forma. Entonces me dice, el segmento A va a estar definido para el min término 0, para el min término 2, el min término 3, el 5, el 6, 7, 8, 9, más estos fibolianos. Y esta función está escrita de esa manera. Ahora, para los 7 segmentos, el fiboliano no va a cambiar. Siempre va a tener la misma estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que en las 7 funciones nosotros podemos seleccionar en base a lo que nos convenga qué fibolianos van a participar para una mayor reducción. Entonces, con esa misma idea hemos escrito estas 7 funciones. Ahí están nuestras 7 funciones. Entonces, la primera parte son las completamente definidas y las otras son las no definidas, o sea, los fibolianos. Ok. Ahora, estas funciones tenemos que volcarlos a un diagrama de Carnot. También existen algunos métodos que se conocen con el nombre de métodos de multifunciones. Tenemos aplicando el Carnot, tenemos aplicando el King-McCluskey o el de variables biformes. Pero esos métodos son cada vez más complicados. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que hay que hacer. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tendríamos que representar, primero, un diagrama de Carnot que corresponda a la intersección de 2 funciones. Entonces ahí tienes que hacer las combinaciones del segmento A con el B, de A con el C, de A con el D, de A con el E, de A con el F, de A con el G. De tal manera que en esas intersecciones puedas encontrar la mayor cantidad de términos comunes. Luego, hacemos la otra. Me dice las intersecciones, ¿no ve? Por ejemplo, de A con B y C, de A con D, etc. Y finalmente vas a hacer, después de haber hecho una gran cantidad de diagramas, un diagrama de Carnot individual por cada uno de los segmentos, de tal manera de encontrar
o agrupar aquellos términos que en los productos no se los ha considerado. Sí, es complicado. Por la cantidad. Y porque tienes que observar todos los posibles grupos que tienes que formar. Entonces, ese método es recomendable para funciones que dependen de las mismas variables, que es nuestro caso, ¿no ve? Pero para 3 funciones como máximo. Más de aquello no es recomendable, más bien antieconómico. Entonces, cuando se trata así de tantas funciones de la misma cantidad de variables, lo que conviene es elaborar los diagramas de Carnot de las 7 funciones, en mi caso, en una sola plana de una hoja de papel, ¿no ve? Es decir, en una sola carilla, de tal manera que tú puedas observar los 7 diagramas y hacer los términos o los grupos comunes, ojalá que puedan compartir las 7 funciones, la mayor cantidad de qué. De tal manera que cuando encuentres ese tipo de funciones, muy pocos operadores vas a tener que utilizar. O sea, es toda una habilidad del proceso de la síntesis. Son mecanismos manuales. Entonces, lo que vamos a hacer, dibujamos nuestros diagramas de Carnot en una planilla y los representamos así como se acaba de desplegar. Hemos dibujado los 7 diagramas de Carnot. ¿No ve? Es el segmento A, B, C, D, E, F, G. Ahora, mirando, ya están todos los unos colocados en base a las funciones. Y también están los fibolianos. Fíjense, en los 7 diagramas de Carnot, los fibolianos siempre están en la misma posición. Ese es un tema que hay que considerarlo cuando utilizas funciones incompletamente definidas. Están en la misma posición. Ahora, en base a ellos, por ejemplo, en este diagrama de Carnot, hemos creado, fíjense, este grupo mayor de 8 casillas totalmente adyacentes. Estos 8 casillas totalmente adyacentes. Con esos 2 grupos, estamos cubriendo ya el 1, o sea, el mintérmino 2, el mintérmino 3, el mintérmino 7 y estos 4 fibolianos. Luego hemos hecho este grupo y con lo estamos cubriendo el mintérmino 8, el mintérmino 9, ¿no ve? Ok. Y nos están quedando este mintérmino. Entonces, este mintérmino que nos está quedando, para nosotros es fácil ver que por las puntas son adyacentes. Entonces tengo 2 grupos de 8 cubos totalmente adyacentes, 2 de 4 cubos adyacentes, que son estos y estos 2. Y luego me fijo en el resto. Si puedo formar grupos de esta característica, ¿no? A ver, entro a mirar, por ejemplo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Entonces me está diciendo con 1, 2, 3, 4, 5 funciones voy a compartir ese grupo. Una sola vez lo voy a armar. Ajá. Y así voy observando y tengo muchas otras funciones que tienen, por ejemplo, por las puntas. ¿No ve? Va 1, aquí, 2, 3 veces voy a usar eso. Entonces, de eso se trata. Por eso tienes que armar en una sola planilla todos los diagramas que correspondan para poder realizar los grupos comunes entre todos. La mayor cantidad que sea posible. Ok. Entonces ya hemos mostrado, supuestamente hemos cumplido con esa condición, ya no hay otra. De repente tú lo encuentras, modificas. Y luego pasas a escribir como nuestra síntesis clásica, como es del diagrama de Carnot, la función. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4. 4 términos. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Los que son una sola variable están representando a los grupos de 8 cubos totalmente adyacentes, que son la variable A, y la variable C. Está clarito. En cambio, tengo que tener otros 2 de 4 cubos adyacentes, que van a ser representados por 2 variables.
está relacionado con la potencia exacta de 2. Entonces yo escribo la función. Con esa misma metodología escribimos las funciones para los 8 diagramas de Carnot, en las que hay muchos que van a ser compartidos, ¿no ve? Por ejemplo, te fijas, a ver, este C o este A también está aquí, ¿no ve? Seguimos mirando, está aquí, ¿de acuerdo? Y así vamos, aquí está aquí, y así vamos revisando. Entonces, en estas funciones ya tengo mis 7 funciones, que es la síntesis para cada uno de los segmentos del dispositivo de 7 segmentos. Y empezamos a armar, en base a esas funciones, el circuito. Tienes 4 variables de entrada A, B, C y D, y te has fijado que es posible que utilicemos inversores. Hay los inversores. Entonces vos ya dibujas los 4 inversores que son necesarios porque vamos a requerir estas 4 proposiciones invertidas, o sea, negadas. Y luego, estas en base a las ecuaciones que has establecido, los dibujas. Una vez que has dibujado así, aquí está el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Una vez que has dibujado, los separas en circuitos integrados que me ponen una cantidad de operadores de el número de entradas de información. Por ejemplo, de 2 entradas de información pone 4 operadores. ¿No ves? Ese ya es un circuito integrado. Entonces tú vas separando los circuitos integrados. Después los anotamos. Te dice que este circuito se hace con 7 circuitos integrados. ¿Cuáles circuitos? Enseguida los vamos a ver. Ahora, aquí te está diciendo, cuando tú has utilizado un fiboliano que corresponden a las combinaciones del 10 al 15, con algunas de estas combinaciones, algunos segmentos, cuando utilizamos esta metodología de funciones incompletamente definidos, el segmento correspondiente va a reaccionar sin que tú estés en la seguridad que ese término debería activarme por ejemplo, al FDA. Esa es la desventaja. Pero mira la cantidad de circuitos integrados que vos has requerido. Por ejemplo, vamos anotando en función de lo que te he mencionado, dice, se requiere un circuito integrado de una entrada y una salida, que son los inversores. Entonces, viene 6 nodes. ¿Qué circuito integrado? El 7406. Entonces dices, de los 6 voy a utilizar 4 y 2 van a estar polarizados ociosamente. No importa. Por ahora no importa. Después ya vamos a tratar también de optimizar aquello. Ya sabemos el método. Ya lo hemos aprendido. Ok. Dice que estamos utilizando 3 circuitos integrados de 2 entradas de información y una salida. 4 operadores NAND, el 7437. Claro, vienen de esos 4 operadores por circuito integrado. Y estamos utilizando el 7437, pero en cantidad de 3. Y así sucesivamente. Estos siete circuitos integrados van a requerir una superficie de tarjeta impresa. Esa superficie de tarjeta impresa cuesta 100 unidades económicas. De esas 100 unidades económicas, la tarjeta se lleva 70 unidades económicas. Y el 30% que queda se llevan los circuitos integrados que has comprado, más el consumo de energía. Y encima de ahí tiene que salir también la ganancia que tú tienes o el costo que tú tienes para haber hecho este diseño. Entonces, por eso que nos dice, oye, procuraremos utilizar la mayor cantidad posible de circuitos MSI, circuitos de mediana escala de integración, tal que disminuya la superficie de tarjeta impresa, que es la parte más costosa. Esa diferencia te va a tocar a ti, porque la diferencia toca a la persona que piensa, a la que diseña. Eso estamos queriendo mostrar, no solo es el hecho de utilizar M6. Listo, ya tenemos un caso. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, el mismo decodificador de 7 segmentos. Mira, rechazo de código erróneo. La primera cosa que tú sobre la marcha tienes que decir, no,
si el con aceptación de códigos me ha dado con 7, seguramente el con rechazo me tiene que dar con más circuitos integrados. ¿No ve? Ok. Hacemos exactamente lo mismo, tenemos la tabla de verdad, estamos queriendo desplegar los números del 0 al 9, ahí tengo mis phi booleanos. Cuando represento en mis diagramas de Carnot, aquí ya no están los phi booleanos. ¿Qué quiere decir? Esos phi booleanos se acaban de definir como 0, porque estamos haciendo una síntesis rechazando los códigos erróneos, que son las combinaciones que no usamos. Entonces, te fijas, la forma de realizar los grupos es igual que antes. Hay que hacer en una sola planilla los 7 diagramas de Carnot y tratar de encontrar la mayor cantidad de grupos que son compartidos con los 7 segmentos. Y si te vas fijando, por ejemplo, yo voy a mostrar uno. Después ya puedo decir, 8,9. Segmento A, 8,9. B, 8,9. 8,9. 8,9. 8,9. Oye, en todos. Una sola vez vas a hacer eso. Como es un grupo formado de 2 cubos adyacentes, va a estar formado por 3 variables. Eso ya sabemos de las reglas que hemos establecido en la síntesis utilizando el diagrama de Carnot. Y así vamos buscando toda la mayor cantidad de grupitos que sean posibles para formarlos. Por ejemplo, miren este grupo, ¿no? 3. Y así es, seguramente varios. Por ejemplo, con ¿no ve? Ah, qué interesante. Entonces, se trabaja un poquito. Luego, una vez que tengo los grupitos, hago mis funciones. Fíjense ya, la estructura de la función de hace un momento, ya es más complicado. Y así todas las funciones, los escribimos. Eso ya sabemos por el método de síntesis de Carnot. ¿Vale? Listo, están mis 7 funciones. En base a estas 7 funciones empiezo a dibujar. Claro, ¿qué hago? Le aplico 2 veces Morgan o hago el proceso de tanteos. Lo voy a uniformizar solo con operadores NOR o solo con operadores, solo con operadores NOR o solo con operadores NAND, en cualquiera de las 2 formas. ¿No ve? En el anterior ejemplo también hicimos eso. Una vez que lo has uniformizado con esas formulitas, dibujamos nuestro circuito. Fíjate, todos son operadores NAND, y mis inversores. Ahora, si me van a sobrar una cantidad de operadores, no importa el circuito a cuál corresponde, que son equivalentes a 4 operadores para la inversión, esos remanentes los utilizo. Entonces ahí voy a tener menos consumo de energía, menos tarjeta impresa. Está clarísimo el proceso de la síntesis. Este circuito, por ser más complicado que el anterior, se lo hace con 11 circuitos integrados. Serán 7. Ahora ya son 11. ¿No ve? Obvio que va a cubrir una superficie de una tarjeta impresa la mayor cantidad posible. Por lo tanto, es costoso. Claro, en ambos diseños dice, oye, yo podría hacer un diseño que se haga con un solo circuito integrado. Claro, la primera respuesta que tienes es sí, me lo voy a comprar el circuito integrado con el número que me dio el docente, que lo sacó del manual, existe. Oye, y si no existe, la respuesta también es sí, te lo puedes hacer. ¿Cómo te lo vas a hacer? Es que voy a diseñar todo el decodificador y lo voy a hacer embebido en un NAGAL o en un FPGA con los códigos WinQPL o el VHDL. ¿Que lo puedes hacer? Claro que lo vamos a hacer. Para eso claro, no solo estamos aprendiendo cómo manipular las funciones, sino que en algún momento tú también tienes que producir tus propios. Ahora, no tienes fábrica de circuitos integrados. Entonces, la técnica que nosotros utilizamos es la técnica embebida. Esta función lo voy a introducir dentro de otro circuito integrado que va a estar representado como aquel circuito integrado que me incluía
2 operadores lógicos de 4 entradas, igualito que eso. Y van a tener esas dimensiones. ¡Ah, qué bien! Entre la tarjeta impresa va a tener una menor superficie. Vas a abaratar todos los costos. Sencillo, ¿no ve? Sencillo. Ok. Bien, ya tenemos nuestra forma de desplegar información. Lo otro que tenemos otro módulo que tenemos es el transcodificador. El transcodificador es un circuito combinacional que me permite pasar un sistema de un código binario A un código binario B. Entonces, ¿de qué partimos? De que no sería la tabla de verdad para el diseño. Conozco el código A y conozco el código B. En el pasado reciente, en vez de hacer transcodificadores, lo que se hacía era, primero, un decodificador, porque pasábamos del código binario al decimal decodificador. Y del decimal pasábamos al código binario, que era un codificador. Entonces hacíamos el doble diseño. Después, obvio, que los métodos de síntesis se desarrollaron y era preferible pasar directamente de un código A a un código B y no realizar la interconexión de 2 funciones o de 2 tareas lógicas, que eran el decodificador y el codificador. Nos hemos ahorrado enormemente la manera de tener la mayor cantidad posible de errores. Ok, entonces, obvio que también existen algunos circuitos integrados para hacer esto, pero muy pocos en el sentido que se puede utilizar el código binario natural o el BCD natural y algún código, como por ejemplo, digamos, del binario natural al código Gray. Ese es un transcodificador que se utiliza muchísimo. Pero ¿y qué tal si no estamos utilizando el código Johnson? Que mi entrada de información es en binario natural y mi salida tiene que ser Johnson. Entonces ahí ya no hay ese circuito integrado. Es más, transcodificador, su tendencia es a desaparecer. Entonces, claro, los podemos diseñar con toda seguridad, este va a ser el mecanismo. Lo puedes transformar en un solo circuito integrado. Hace un momento lo hemos dicho cómo lo vamos a hacer. ¿No ven? Ok. Entonces es lo que vamos nosotros a aplicar. Entonces nuestra pretensión es un transcodificador que recibe el código A y entrega el código B. Entonces la entrada es binario, la salida también es binario. Solo que, por ejemplo, este va a ser binario natural y este va a ser Gray. O puede ser Gray y este va a ser binario natural. Ese transcodificador tiene muchísimas aplicaciones. Su sistema de diseño es bien fácil. Lo vamos a mirar. Como decía hace un momento, hay pues unos transcodificadores. Por ejemplo, como el 74185. Este transcodificador es de binario a BCD. El 74184, transcodificador de BCD a binario. Pero estos BCDs que aquí se utilizan es el BCD natural. No hay otro. Esto lo hemos sacado de los manuales todavía. Entonces esto lo tienes que hacer. Ahora, la forma de hacerlo es bien sencillita. Por ejemplo, nosotros pretendemos diseñar un conversor de código Gray a binario natural. Entonces, para mostrar nosotros la forma de hacerlo, vamos a utilizar un transcodificador de 4 bits en Gray a 4 bits en binario natural. Ahí se va a establecer nuestro método y luego ya puedes empezar a utilizar transcodificadores de cualquier número de bits expresados en Gray a cualquier número de bits expresados en binario natural, que tengan sus equivalencias. ¡Qué bien! Ese era uno de los problemas que habíamos tropezado, ¿no ve? Ok. Entonces, nosotros, ¿qué conocemos? El código de entrada. Y conozco el código incógnita.
Entonces, con eso ya puedo hacer su tabla de verdad. Claro que sí. Y de la tabla de verdad se empieza a partir para hacer el diseño. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, como ya nos han dicho que prontito se va a cortar,